Damos comienzo al pleno ordinario. Hemos esperado 15 minutos, 13 minutos de rigor por el grupo M por M, no han aparecido. Comentar sobre este hecho, que me imagino que será en el caso de que esta mañana había una comisión de educación que la han recurrido y también había recurrido a la sesión del pleno. Comentar que se les ha respondido. Quizá lo único que no lo sabéis sois vosotros, porque con UPN he tenido la oportunidad de hablar porque ha venido la comisión. Se les ha contestado aceptando y estimando el tema de la comisión. No habían pasado las horas pertinentes, los días pertinentes, pero se les ha desestimado lo del pleno porque entendemos por el informe de secretaría que estaba dentro del plazo del límite, o sea que estábamos dentro de la legalidad. Vale, entonces, a raíz de la suspensión de esa comisión, se ha optado por retirar del orden del día el punto número 2, que es la aprobación, si procede, del pliego de condiciones para la contratación del servicio del Centro de Educación Infantil 0 a 3 años. Ese punto queda retirado de la orden del día. Comentar a los que pertenezcan a esa comisión que enseguida, en breve, haremos una comisión. Y si es cierto que era todo muy precipitado, me voy a culpar yo por incluso haber hecho un poco caso al secretario, ¿no? De que él pretendía meterlo aquí para aprobarlo, para dar más tiempo a quien optara a sacar la guardería, que no nos pasara como hace 4 años, que luego la empresa dispuso de muy poco tiempo en la iniciación del curso. Era muy precipitado, lo entendemos, entonces haremos una comisión, tardaremos 10 o 15 días lo que decidamos la comisión, y luego habrá que hacer un pleno para aprobar el pliego y facilitar a las empresas que se presenten a que tengan mucho más tiempo que el que se tuvo hace 4 años. Entonces, bueno, una vez comentado eso, pasamos al punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión del pleno del día. Yo quisiera hacer un inciso sobre eso. ¿Puedo? ¿Sobre lo que he comentado? Sí. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo, el grupo está de acuerdo en que se haya suspendido la comisión porque estaba, digamos, en el plazo muy corto de tiempo. Si es por el motivo de que había poco tiempo para estudiar lo que era el pliego, igual es poco tiempo para una persona, en mi caso, que no entiende de él, pero yo esta mañana he recogido la información porque estaba afuera, le he entregado a un técnico especializado para que me enterase y antes del pleno me la he devuelto ya, porque en una lectura que hace ellos te puede decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, me parece que si es una cosa está bien, por tenerlo. Y espero que esto nos sirva para darle tiempo a una candidatura a que tenga empleado con más tiempo que el resto de candidaturas para prepararse, esto que me sea para favorecer a ninguna. Simplemente eso. No, Roberto, pero escucha, yo te respondo a eso. El tiempo que tenga una empresa la van a tener todas. Era un tema interno de que no sé si éramos capaces de... a ver, el secretario me dice, lo voy a llegar a tiempo. Él utiliza hasta 2 días de sus vacaciones para terminar el pliego, porque hacer un pliego era complicado. No tan complicado porque ya hace 4 años hizo uno. Entonces era un poco cambiando ciertos detalles al día de hoy. Pero cuando el pliego esté en la calle, todo el mundo tendrá la misma oportunidad de... Yo voy a estar en la calle, más. Sí, bueno, yo también el pliego, yo también confío en lo que estaba haciendo él y con unos detalles que se habían pulido. A mí también Lara esta mañana me ha dicho que ya lo tenía respondido el pliego y que estaba aceptado. Pero bueno, es cierto que convocamos el martes para el jueves, con la buena fe de ver si era posible. Pero admitimos que la convocatoria no estaba en plazo y se ha suspendido y ya está. Eso supondrá pues hacer un pleno para volver a aprobarlo. Entonces pasamos al punto número 1, aprobación del acta de la sesión del pleno del día 29 de 12 de 2015. ¿Alguna cosa del acta? Vale, pues entonces votos a favor de la aprobación.
Vale, pasamos al punto número 3, adopción de acuerdos y procede de propuesta de nombramiento de juez de paz, titular y sustituto. Que nos explique un poco, sobre todo para todos los nuevos y tal, de qué se compone este nombramiento. Los jueces de paz se presentan, primero se propone, se presentan, explica un momento cómo funciona todo eso. El juez de paz forma parte de la Administración de Justicia, es el órgano pues, más pequeño o ínfimo, de forma de que su nombramiento se realiza por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a propuesta del Ayuntamiento y se requiere pues, una mayoría absoluta, es decir, se requiere 6 concejales pues, para votar, votar la propuesta pues, al juez de paz. En definitiva, pues, ya se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el correspondiente anuncio. En concreto se publicó en el Boletín Oficial de Navarra del día 9 de febrero y estuvo expuesto en el tablón de anuncios entre el 9 de febrero y el 29 de febrero. Únicamente presentaron su candidatura Valentín Martínez Villamonte y también Judith Martínez Jaime, el primero como juez de paz titular y la segunda como juez de paz sustituto. Entonces corresponde pues, al Pleno pues, estimar esta candidatura y hacer la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El Tribunal de Justicia de Navarra verá que efectivamente pues, es el juez de paz anterior, que no ha habido ningún problema con él y inmediatamente pues, lo nombrará. Pero podría haber ocurrido, Víctor, que hubiese habido más de un candidato y hubiese habido que votarlo. Entonces, efectivamente, hace 4 años pues, esta misma persona pues, obtuvo 9 de los 11 votos. Únicamente pues, 2 personas una persona no estuvo en el pleno y Judith Martínez también, que era concejala, pues se abstuvo. De forma de que en aquel momento pues, se presentaban pues, 4 personas y todos los votos se los llevó pues, Valentín Martínez Villamonte. Entonces estamos pues, en esta misma situación después de 4 años, pero únicamente pues, está la candidatura de Valentín Martínez Villamonte. Hay que votarlo o como está la candidatura suficiente, ¿no? Pues se vota pues porque también pues, tienes que constar. Vale, votos a favor del nombramiento del juez de paz, que ha sido el único presentado. El punto número 4, resoluciones de alcaldía e informes. ¿Algún tema sobre las resoluciones? Sí, un tema más. A ver, Es sobre la resolución número 40, que es la contratación de publicidad con Navarra Televisión. sí. A ver, pues estoy bastante de acuerdo en la contratación, en lo que se explica y demás, pero simplemente pues confío y espero que sea para el desarrollo y promoción del luchante y no para la promoción y desarrollo del partido que va a llevar a cabo las entrevistas, los reportajes y demás. Simplemente eso. No, mira, ahí dime cómo se puede evitar eso. En parte digo, que no será, en parte digo, ¿no? Ya sé que al final, si se tiene que hablar, pero... Bueno, normalmente a quien invitan a hablar del evento es al concejal que se va a desarrollar. Yo decirte que se van a desarrollar 6, 7, 8 eventos que vamos a publicitar a lo largo del año, que en vez de contratar por la mitad de dinero solamente las fiestas, lo que se ha hecho es meterse esos 7 eventos para dar más amplitud a ciertos actos en el pueblo de Muchante, y eso es, al final ha salido mucho mejor de precio, y lo que se trata es eso. Yo te invito el día que quieras te invito. Estoy de acuerdo que al final, sí. los concejales, alcaldes, estoy de acuerdo, y lo que disteis jubilar al de Basilano, y no tengo ninguna queja, pero porque pueden invitar, se puede exponer, se puede demás y se puede hacer de otras maneras. Por eso te digo que como espero que sea la misma línea, que no, porque se puede hacer de muchas maneras. No, abierto a propuestas de eso. A nosotros lo que nos dicen es que el acto que nosotros les indiquemos, ellos vienen y claro, hay que marcarle qué es lo importante de ese acto, ¿no? Entonces ellos después lo contemplan y lo que siempre te dan es una entrevista al concejal oportuno para promocionar ese acto, no para promocionar al concejal. Para eso ahí están las televisiones locales, que algunos las tienen. ¿Alguna cosa más de ellos? Vale, informes de alcaldía, informar de 4 temas que han ido surgiendo ahora todos últimamente los 15 últimos días o 20 últimos días,
había cosas que estaban en el candelero que no se terminaban de fraguar. Entonces, bueno, lo primero comentaos que ayer hemos firmado un convenio con 4 ayuntamientos de la zona, y quiero explicar, porque creo que la prensa nos explica muy bien en qué consiste eso. Es una firma de un convenio con Tudela, Corella, Cintrónigo y Castejón. Es para poder acceder a fondos europeos sobre proyectos de innovación y empleo. Esto es un proyecto europeo que sí es cierto que Tudela nos está utilizando, pero también es cierto que nosotros no podemos aprovechar. Tudela iba a optar al proyecto del Sol, pero tenía 35.000 habitantes. Luego se entera de que para el proyecto tienen que ser 50.000. Entonces, dentro del proyecto hay unas bases, y en esas bases se indican que se puede hacer con 35.000 de un pueblo matriz, por ejemplo, como en este caso, y llegar a los 50.000 con pueblos que colinden con Tudela. Entonces, se les ocurre Corella, se les ocurre Cintrónigo. Sí es cierto que al final se han quedado 2 o 3 pueblos colindantes con Tudela que no los han llamado, pero es un problema de Tudela y de los demás que, bueno, a lo mejor no nos hemos dado cuenta o igual alargarlo a más pueblos hubiese sido complicado. Bueno, ¿en qué consiste ese proyecto? Es un proyecto para toda Europa, de la Unión Europea, con fondos FEDER, donde va a ser muy difícil conseguir ese proyecto. Yo lo vi desde el primer día, cuando fui a una reunión de informaron y dije, bueno, si vamos a competir con Zaragoza, Pamplona, de los alrededores que conocemos, se presentará Madrid, se presentará y ciudades europeas. No sé si hay 80 millones de euros para 10 o 12 proyectos, que esos son 7 o 8 millones de euros para cada proyecto. Había varias líneas para conseguir ese proyecto, pero tenía que ser algo muy innovador, algo que fuera novedoso en el mercado y que ayudara a la gente. Entonces, desde este proyecto, lo que lo están creando, se han volcado en hacer algo sobre la pobreza energética y sobre el empleo. Y lo explico. En el pack que nos han dado de trabajo, hay un diagnóstico, ahí en el pack número 1, nos dicen que la empresa que va a preparar el proyecto va a hacer un diagnóstico de la pobreza energética en el ámbito municipal. Es algo de lo que nos vamos a poder aprovechar. O sea, nos van a hacer, no es lo mismo hablar de una pobreza energética en Tudela que en Muchante, porque en Tudela coges un edificio, como lo hizo el grupo de Renove, y allí tienen un estudio muy fácil. Sin embargo, Cintrónigo, Corella o el propio Muchante, ya te tienes que ir a viviendas familiares y tal. Entonces, lo bueno de esto es que vamos a tener un estudio de la pobreza energética que tenemos en nuestro pueblo. Y cuando dicen que hay un 15% de pobreza energética, pueden estar diciendo que a lo mejor en Muchante estamos en el 25 o estamos en el 4. Pero este indicador nos lo va a dar. Y si sale el proyecto, pues a Muchante podrían caer 800.000 o 1 millón de euros. El 80% es subvencionado, el 80%. Y el 20% hay otros entes, como Gobierno de Navarra con la Subinsa, la ORBE con edificios rehabilitados, donde se podría conseguir casi una subvención, me atrevería a decir, del 100%. El plan de trabajo, como os digo, indica un diagnóstico de la pobreza, luego hay un diseño de estrategias municipales para la demanda de este problema, luego existe el diseño y puesta en marcha de los planes de empleo, porque ¿qué es lo que quiere decir? Que si hay que operar en un tema de construcción para eliminar la pobreza energética en ciertos sitios, eso lo creará empleo porque serán personas de la localidad. En Tudela, de Muchante y tal eso. Entonces, bueno, el proyecto, aparte de que es muy difícil de que se consiga, por lo que os estoy explicando, porque se va a competir con ciudades muy importantes, a nosotros por lo menos nos va a quedar ese análisis que nos van a hacer del problema que tenemos en Muchante. Eso está firmado y ahora, a finales de octubre o noviembre, es cuando dirán si el proyecto no cabe medias tintas, o sea, no van a decir, mire, esto es de Tudela y tal, me gusta pero no mucho, les doy el 50%. No, o te lo dan o no te lo dan. Sí es cierto que estos dicen que van a volver a salir más proyectos. Bueno, eso es una de las cosas, está firmado y en noviembre sabremos si sí o si no, pero luego tendremos nosotros ese diagnóstico, de manera de que en este programa quien interviene desde el Ayuntamiento de Muchante es la Concejalía de Urbanismo y la Concejalía de Bienestar Social. Porque para controlar y dictaminar y diagnosticar dónde está la pobreza, bienestar social, o sea, tu concejalía a través de los servicios sociales son los que nos van a decir por aquí o por allá. Por eso intervienen todos los agentes. A ver, el otro informe es de que, bueno, después de 40.000 vueltas y después de 40.000 actuaciones, hemos decidido que se va a actuar a acometer, vamos a estudiar el arreglar el tejado del polideportivo. Se ha subido varias veces allí, se arregla una gotera, sale otra, nos encontramos con un polideportivo con un tejado de 40 años o más de existencia,
nos encontramos con que es de fibrocemento y no se puede trabajar sobre la uralita. Entonces, esta semana que viene va a venir una empresa y nos va a decir cómo hay que arreglar eso. Parece ser que se trata de dar un tratamiento por encima del tejado, y con eso lo que haces es ya evitar de que ya, siempre que subas al tejado, nunca vas a tocar la uralita. Va a ser un aislante y ya cometeríamos que eso, la brigada varias veces que ha subido nos dice que también las canales están muy deficitarias. O sea, una vez que esté el tejado compactado con esa capa que va a tener encima, se podrá subir arriba, arreglar las canales y a ver si definitivamente ya no tenemos más goteras. Otra cosa que se ha encargado últimamente, hace una semana, es un informe para acometer y desarrollar suelo industrial. En Muchante tenemos una zona industrial que desde el nuevo plan urbanístico de Muchante se declaró suelo industrial, y vamos a acometer por lo menos estudiar el terreno y lo que nos costaría iniciar un procedimiento para poder desarrollar el terreno. Que llegará un momento en que tengamos eso en un pre de que venga una empresa y podamos darle terreno industrial. Eso se va, una empresa nos va a hacer un estudio y luego nos dirá qué costes económicos tiene para llegar a todo eso, y aquí en el pleno se decidirá, o en la comisión de urbanismo se decidirá hasta dónde llegamos. Y el último punto que quería comentar es que también se va a atacar ya de manera definitiva el proyecto para hacer la ampliación de las instalaciones deportivas. Lo que se nos ha ocurrido desde la Concejalía de Urbanismo es crear un concurso sobre el proyecto. Crear un concurso sobre el proyecto es, con una memoria que tenemos, sacar eso, Víctor, me imagino que se podrá hacer de esa manera, ¿no? Sí. Es un concurso abierto para que diferentes arquitectos o no, nos diseñen un proyecto y luego podamos elegir el que más nos guste. Eso se puede premiar de dos maneras: o haciendo una valoración económica del proyecto, o premiando, dar el premio de que gane el proyecto, se quede con el proyecto de ejecución de la obra. Creo que eso a mí es lo que más atractivo me parece, porque claro, te puede venir alguien con mucho idealismo y luego que no sea verdaderamente que se pueda llevar a la realidad. Entonces me inclino yo, pero bueno, es una cosa mía que lo dejo caer. ¿Vale? Y nada más. El informe es nada más. ¿Alguna cosa, Roberto? No. Vale, pues entonces pasamos al punto número 5, luego secreciones. ¿Roberto? Sí, varias cosas. A ver, en primer lugar, felicitar o dar la enhorabuena tanto a las concejalías de Cultura como a Desarrollo y Promoción como a la Asociación de Historia por los 3 meses que llevamos sobre el año asiano, que me parece que ha sido un buen acierto y pues luego. Otro punto es que tanto a estas concejalías como el resto, sobre todo aquellas en las que más se puede colaborar desde en una comisión de la concejalía, me gustaría pediros que cuando se hace una propuesta sobre algo para hacer o para esto, me espera a la siguiente comisión para darnos una respuesta. Si hace falta que nosotros os la pidamos, me refiero, pues, por decirlas, pues deportes, festejos y cultura son las que más se puede pedir cosas, solicitar. A ver, hay cosas que igual no, pero cosas que dependen durante el año, como me refiero, por ejemplo, en cultura, que se propuso una cosa para el año vaciano o algo, si es que se va a ejecutar o no, que se propone, me gustaría. Pues cuando sepáis no se va a llevar a cabo, pues se va a llevar a cabo simplemente eso. Si lo tengo que pedir yo, pues lo pediré para no esperar a la siguiente, para saber si se va a hacer o no, para saber si se pueden proponer otras cosas y no esperar que nos sepamos si no hay detectado o no. Es otra cosa. Y la tercera es sobre la contratación del pliego de oficio de la brigada que está llevando a cabo ahora, pues decir que me hubiera gustado que se hubiera hecho de otra manera, porque nos enteramos que se iba a contratar un pliego oficial cuando se hicieron los presupuestos, pero en un momento se nos ha informado de cuándo salió el pliego, ni cuándo se ha llevado a cabo, ni cómo ha sido, ni nada. Simplemente nos estamos enterando yo en mi caso, en parte por la aplicación del móvil, que se publicó ahí,
Pero se publicó, luego se quitó porque había algo, pues me hubiera gustado que se hubiera de otra manera, acabó. Simplemente pues esas cosas. Sí, pues, ¿de qué? Lo que está diciendo, no sé. ¿No se habló en la comisión de urbanismo? No, ¿de qué? En lo de... No se habló el día concreto que iba a salir. No. Esto tenía que haber salido un poco antes, hemos tenido que esperar a quien está haciendo de juez, o sea, de tribunal, que es un operario del Ayuntamiento de Tula con mucha experiencia, que nos está ayudando juntamente con el jefe de la brigada. No menos. Luego, cuando yo creo que me enteré por la aplicación, y luego me enteré que la aplicación salía porque había un problema que contigo, Carlos, ¿te acuerdas en su día? Y ahora me entero que estaba llevando a cabo porque esta mañana le dieron para los anuncios. Vale, Roberto, No, entonces. Bueno, pero entonces más se le va a dar así.